dónde está Jesús en tu vida? ¿A dónde está el gran yo soy en tu vida? Él es el que salva. Él es el yo soy el pan de vida. Yo soy el pastor, el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la puerta. Él es Jesús. ¿A dónde está en tu vida? ¿Qué lugar ocupa el Señor en tu vida? Porque cuando vienen las adversidades, lamentablemente muchos se olvidan. Pero otros se acuerdan. Se olvidaron antes. Entendamos estas dos situaciones. Un hijo de Dios, una hija de Dios. Viene el problema, viene la dificultad. Y hay personas que están en esa condición en este mismo momento. Aquí, y otros que van a ver la grabación luego, que están en la misma situación. Una gran dificultad y un gran problema que los tiene allí preocupados, ocupados. Conocen al Señor, pero se olvidaron que Él es el gran yo soy y que Él salva. Y tratan de solucionar su problema con sus fuerzas, con sus capacidades limitadas. Pero después están las otras personas que no conocen al Señor. No han tenido la experiencia de la salvación, de tener un encuentro personal con Dios. Han oído hablar de Él, han escuchado, tal vez escucharon hasta un testimonio tuyo de lo que Dios hizo en tu vida, pero no lo aceptaron, no lo recibieron a Él como su Señor. Y cuando viene el problema y la dificultad, entonces ahí se acuerdan de que hay un Dios y van a buscar a Dios por ese problema, por esa dificultad. Pero ¿sabes una cosa? Dios está al control de todo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Quiero resaltar del versículo 27 las palabras de Jesús, porque Jesús les habló en medio de esa situación en que ellos se encontraban temerosos, con miedo, porque decían: un fantasma, gritaron, pero de miedo. Y en medio de esa situación Jesús les habla, pero miren lo que les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya. Pueden ocupar sus asientos quienes están aquí. Hay 5 aspectos que quisiera compartir con ustedes. El primero es que se presenta un problema. ¿Alguna vez se le presentó un problema? ¿Cuándo? ¿Esta mañana se le presentó un problema? Sí, me quiero levantar y no puedo. Es un problema. Para algunos es un problema duro y difícil. Pero ¿a quién no se nos presentó un problema en algún momento? Una situación que nos sobrepasa. Nos sobrepasa. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque somos limitados y porque hay cosas que van más allá de nuestras posibilidades para resolverlas. Y entonces, cuando se presenta ese problema, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Este problema que ellos tenían era una barca. Dice que la barca era azotada por las olas porque el viento era contrario. Los discípulos estaban en una barca. Pregunta: ¿por qué los discípulos estaban en una barca? Porque Jesús les había dicho: crucen a la otra orilla, entren en la barca y crucen. Yo me voy a quedar un tiempito acá. Pero cuando empieza el relato hay algo interesante. Dice
enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Cómo enseguida? ¿Enseguida de qué? Cuando nosotros leemos los versículos anteriores, nos está diciendo enseguida de qué. El Señor había multiplicado los panes y los pescaditos en una multitud de más de 5,000 personas, porque 5,000 eran sin contar las mujeres y los niños. Había multiplicado una canastita que tenía apenas 5 panes, 5 pancitos y 2 pescaditos. Lo había multiplicado y había alimentado a más de 5,000 personas. Por eso dice enseguida. Ahora, es llamativo que el Señor le dice ahora a sus discípulos, vayan ustedes adelante, yo me voy a quedar un ratito más acá. Me voy a quedar con la gente. Me voy a quedar con esta gente. Ustedes vayan adelante, crucen a la otra orilla y yo después iré. Yo no aclara más nada. Dice, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Llegó la noche, el Señor estaba allí solo, había pasado un tiempo de oración y ahora los discípulos estaban en el mar de Galilea, cruzando el mar, en el medio del mar. Ya había pasado bastante tiempo. Y cuando nosotros leemos aquí, hay un relato de los otros evangelistas, ¿no es cierto?, que dicen a qué distancia, dice, ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, estaban como a 5 o 6 kilómetros, ya estaban bien adentro, bien adentro. Y también uno de los evangelistas, me gusta el evangelista Juan, dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Así lo relata Juan, el mismo pasaje. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, que esos son como 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba. Claro, Juan está diciendo, vieron a Jesús. Pero en ese momento los discípulos no sabían que era Jesús. En ese momento los discípulos se encontraban enfrentando un viento contrario, dice el evangelista, un viento contrario que hacía difícil el poder cruzar el mar. ¿Cuántos han remado alguna vez? Uy, poquitos. Ya tener que llevarlos al mar y meterlos en un bote. No, porque para que, y claro, un bote con remos, para que vean el esfuerzo que cuesta. ¿Vio las Olimpiadas, esos botes largos que van con varios, se arman equipos, ¿no? Con varios competidores que van remando y reman todos parejitos. ¿Usted se piensa que es fácil remar? No, porque mírelo desde este punto de vista. Usted mete el remo en el mar. ¿Cuántos litros de agua hay ahí? Entonces, cuando usted hace fuerza, está haciendo fuerza contra todo el mar. En ese pequeñito, usted tiene que hacer fuerza para mover. Ahora, imagínese usted, encima de eso, ir contra el viento. No solamente usted tiene que hacer fuerza para mover la barca, si va remando, sino que tiene que hacer más fuerza porque tiene un viento contrario. Y si la barca no es de remos, si la barca es a vela, como había muchas barcas en ese tiempo, a vela, ¿no es cierto? Depende de la cantidad. Aquí no dice específicamente qué tipo de barca era, pero lo que sí dice es que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y Juan dice, se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y ese viento era contrario. Quiere decir que costaba mucho seguir avanzando. Ahora miren lo que sucede. La cuarta vigilia de la noche. Era la plena madrugada. Eran como las 3 de la madrugada más o menos. Y a las 3 de la madrugada, en medio de ese mar, que
Yo lo he explicado más de una vez. Tuve la bendición de estar en ese mar de Galilea en un día soleado y las aguas son muy tranquilas. Son tranquilas porque en realidad es un gran lago el mar de Galilea. Se le llama mar porque es un lago muy grande, pero es el mar de Galilea. Es un gran lago y las aguas son tranquilas. Son tranquilas. Pero de golpe pueden dejar de ser tranquilas. ¿Por qué? Porque está rodeado por una serie de elevaciones montañosas que cuando ingresa una ráfaga de viento de algún lado, comienza a formarse torbellinos y entonces las aguas del mar comienzan a levantarse y se forman olas grandes y en el momento que estaba todo tranquilo, es un caos todo. En esa situación se encontraron los discípulos, porque se levantó un viento contrario. Era de noche, a la madrugada. No sé si llevarían alguna linterna, no sé. O la luna esa noche estaba como para alumbrar y se veía algo. Pero en medio de la noche y en medio de una tormenta, ven aparecer a alguien caminando sobre las aguas. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubieran hecho? Yo hubiera reconocido enseguida al Señor. Nosotros somos muchas veces muy rápidos para juzgar las acciones que hicieron otros, porque ya leemos la historia terminada. Nosotros tenemos el diario de mañana. En ese momento, imagínense ustedes que son parte de los que están en esa barca. La barca sacudida en medio del mar, en medio de las aguas, de noche, no hay nadie. 3 de la madrugada, plena noche, todo oscuro, las olas, metiéndose el agua dentro de la barca y ellos tratando de cruzar y de repente aparece una figura que no viene en otra barca, viene caminando sobre las aguas del mar. Ese era el punto. Y los discípulos empezaron ¿a qué? A gritar. Pero no gritaban, aleluya. Oh, qué bendición que estamos acá en el medio de esta tormenta. No, empezaron a gritar del miedo que tenían y hasta gritaban, es un fantasma. Pensaban, un fantasma. No son de ahora modernos los fantasmas. Ya en esa época se creían los fantasmas. Es un fantasma, es un fantasma. Y dice otro evangelista, otro de los evangelios, usted léalo en su casa, dice que el Señor en realidad tenía la intención de pasar de largo. El Señor tenía la intención de seguir caminando sobre el agua y adelantárseles a ellos. Lea el evangelio de Marcos que relata eso también. Y tenía la intención de sobrepasarlo. Pero cuando el Señor escucha que sus discípulos estaban a los gritos desesperados, y no eran precisamente para glorificar al Señor, sino que gritaban y estaban porque creían que el que estaba caminando sobre las aguas es un fantasma, entonces el Señor les habla. Pero lo que el Señor dice aquí es muy profundo, es muy importante, es muy relevante. Y vamos a ver por qué. Entonces, dice, pero enseguida, versículo 27, Jesús les habló diciendo. O sea, el Señor les dice algo, les habla. Él está allí caminando en el mar, tranquilamente, sobre las aguas. Ellos están desesperados. Y entonces el Señor, cuando ve la condición en que se encontraban sus discípulos, a quien el Señor ama, a quien el Señor eligió para que estén con Él, para que sean parte del ministerio, para que aprendan junto a Él, esos discípulos a quien Él ama, los ve tremendamente preocupados, desorientados, sin saber qué hacer, asustados. Y entonces enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Tened ánimo. Anímense, muchachos. Anímense. Anímense. Porque todavía estaban, no la tenían muy clara. Vamos a ver qué ahora. Y luego dice,
algo muy importante. Yo soy, dice el Señor. Ese yo soy, nos vamos a detener ahora en unos minutos. No temáis, no tengan miedo. Tengan ánimo, anímense, anímate, no tengas miedo. Yo soy yo soy el Señor, yo soy, es el que te está hablando. Se presenta el problema y ahora Jesús viene en auxilio. Tened ánimo, yo soy, no temas. Primero se presenta un problema. Pero ¿quién viene en auxilio? El Señor viene al auxilio de los que son de Él. Esos discípulos le pertenecían a Él. Esos hombres le pertenecían a Él. Pertenecían al ministerio que el Señor estaba desarrollando en esta tierra. Esos hombres, ahora fíjese usted, ¿no? Qué interesante. Porque entonces cuando el Señor dice esto, cuando el Señor dice yo soy, alguien dice, si eres tú, manda que yo vaya donde estás. Y para ir a donde estaba el Señor, tenía que caminar también arriba del agua. Y ese era Pedro, porque entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Wow! Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si tú eres el Señor, si tú eres Jesús, si tú eres el yo soy, tienes poder para que yo pueda ir hacia ti sobre las aguas. Entonces, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y ahora el Señor se dirige en forma personal a Pedro, porque era Pedro el que quería caminar sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dijo, ven, desciende. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro desciende. Otro evangelista relata que él fue por el costado de la barca, o sea, descendió por uno de los costados de la barca. Puso el primer pie sobre el agua, sacó el pie que quedaba sobre la barca y lo puso sobre el agua y comenzó a caminar sobre el agua para ir a donde estaba Jesús. Aleluya. ¿Cuántos se animarían? Allá Héctor levanta la mano. Próximo viaje a Israel te llevo en la barca con el agua tranquilita como estuvimos nosotros ahí. Y te digo, bueno, baja y camina. No te va a dar la altura para que te quede la cabeza arriba. Nosotros sabemos lo que sucedió, claro. Pedro caminó sobre el agua. Pedro tuvo fe en el Señor. Pedro confió en las palabras del Señor porque él dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor dijo, ven. Y entonces Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar por el agua. Comenzó a caminar. Entonces, ¿qué sucedió? De repente, dice el relato bíblico, que el viento golpeaba su cuerpo, su rostro. Y entonces cuando él vio lo que estaba sucediendo, que él estaba caminando sobre el agua, pero él miró y vio el viento y todo lo que estaba sucediendo allí. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y que no venga alguno de estos súper espiritualoides ahora y me diga, el viento no se ve, pastor.
Y claro, el viento no se ve, pero se siente. Y lo que él vio era que ese viento levantaba olas también. Y él estaba en medio de esas olas. Y cuando él vio eso, sucedió algo en él. Algo que ocasiona en toda circunstancia similar lo mismo. Y esto tenemos que darnos cuenta de esto, porque dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y después que tuvo miedo, dice, y comenzando a hundirse, dejó de caminar sobre las aguas. Dejó de caminar sobre las aguas. Caminó sobre las aguas. Pero cuando él sintió ese fuerte viento, vio las olas que se levantaban, y acuérdense que era de noche. No sería nada agradable la visualización allí en ese momento, la imagen de lo que estaba sucediendo. Él cuando vio eso tuvo miedo. Y aquí entramos en ese tercer punto. El miedo paraliza. El miedo paraliza. ¿No le pasó alguna vez? ¿Alguien tuvo miedo de los que están aquí? ¿Quién tuvo miedo alguna vez? Pero miedo. ¿Y los que no levantan la mano no tuvieron miedo nunca? Los que no levantan la mano tienen miedo de levantar la mano. ¿Qué dirá el pastor ahora? Entonces tienen miedo de levantar la mano. Pero el miedo ante una circunstancia como esa o similar, que algunos en algún momento pasamos, paraliza. Me estoy acordando de cuando yo no era pastor. Le asustaba a mi abuelita. Mi abuelita tenía un problema de corazón. Dios tuvo misericordia. Era chico yo y cuando podía, luego hacía de golpe y la abuela saltaba. Porque el miedo causa eso. Y cuando estamos en una situación difícil, que nosotros no podemos dominar la situación, nosotros no estamos dominando lo que está sucediendo, el miedo puede venir y el miedo paraliza. Y cuando nos paraliza no nos deja avanzar. Y eso es lo que sucedió con Pedro. Él tuvo miedo, dice. Y cuando tuvo miedo, quedó paralizado. Y ya no caminaba más. Y empezó a hundirse. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Pero qué maravilloso lo que sucedió en ese momento. Y que siempre, iglesia, hijos de Dios, escuchen, siempre va a suceder. Porque cuando Pedro comienza a hundirse, él hace algo muy importante. Pide ayuda. Pide ayuda. Y esto es algo muy importante porque él dijo, Señor, sálvame. Los discípulos que estaban en la barca no lo podían ayudar. Él ya había caminado, él se había separado de la barca. Ya estaba entre la barca y el Señor. Pero cuando ve todo lo que estaba pasando en realidad a su alrededor y le da lugar a la humanidad que tenemos y a las limitaciones que tenemos, y cuando el viento comenzó a golpear sobre su rostro y sobre su cuerpo, las olas levantadas y salpicando sobre su cuerpo, él se olvidó de la fe que lo había hecho salir y caminar por arriba del mar. Se olvidó. Su mente se turbó, dejó de confiar en esa palabra que el Señor le había dado y en ese momento comienza a hundirse. Pero en ese momento él grita, Señor, sálvame. ¿Y qué pasó? Ante el reconocimiento, porque acá hay algo bien importante, ahora la importancia de reconocer que necesitas ayuda y decir, Señor, sálvame, así dijo Pedro. Muchas veces personas
que están atravesando situaciones difíciles, no sé si como la de Pedro, porque en realidad hay que estar caminando en un mar embravecido y de pronto te empezás a hundir ahí, ¿eh? Y Pedro era un pescador. Entendamos esto. Pedro era un hombre experimentado. Pedro sabía nadar. ¿Sabía nadar Pedro o no? ¿La Biblia dice que Pedro sabía nadar? ¿No dice? ¿Seguro? Cuando Jesús resucitó, un día apareció en la playa cocinando un pescadito. Y los discípulos estaban en el mar. Y entonces no lo reconocieron que era Jesús. Hasta que sucede algo, no me voy a detener en eso, busquen su Biblia, léalo. Y entonces cuando Pedro reconoce, dice, ¡es el Señor! Y ¡shum! Se zambulló en el agua. ¿Cómo creen que llegó? Caminando por arriba, como dijo, es el Señor, ahora sí voy a caminar. No, se zambulló en el agua porque reconoció que era el Señor que estaba ahí en la costa y él quería llegar rápido. Pedro era un pescador que se metía dentro del mar y un pescador tenía que saber nadar, porque en algún momento podía, pero la situación esa, imagínense ustedes que no era una situación normal. Él tuvo miedo y si él tuvo miedo era porque no era fácil nadar allí. Comenzó a hundirse. Y entonces él reconoce su necesidad. Y la reconoce ante quien él sabe. Porque él sabe que era Jesús. Él ya sabía que era Jesús. Le dijo, vení, y él caminó sobre las aguas. Pero él flaqueó en su fe, comenzó a hundirse, y él sabía que el único que podía ayudarle allí era el gran yo soy. Dijo, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Y el punto 5 es que Jesús extendió su mano y asió de él, o sea, lo tomó. Otra traducción dice, lo agarró, extendió la mano y lo agarró y lo subió en la barca junto con él. Subieron los dos a la barca. Y lo que no relata precisamente el evangelista Juan, lo relata el evangelista Mateo. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Jesús está en la barca, se calmó el viento. Jesús está en la barca, se calmó el viento. Y cuando ellos vieron esto, dice que los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Miren lo que hizo el Señor para que los discípulos pudieran alcanzar a comprender que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Por eso es tan importante y algunas traducciones no lo toman en cuenta y no lo traducen bien a este texto, porque en el griego dice yo soy. Pero algunas traducciones dicen soy yo. No es lo mismo. Otra traducción dice yo estoy aquí. No es lo mismo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué no es lo mismo. Porque quien estaba presentándose delante de ellos, cuando él le dice, tranquilos, ánimo, yo soy, no temáis, nos remite a alguien en una oportunidad que estaba en el medio del desierto y Dios se le presentó a través de una zarza diciéndole, vas a tener que ir a Egipto, vas a enfrentarte al faraón, le vas a hablar al pueblo de Israel porque yo los voy a liberar y yo voy a usar tu vida para que ellos sean libres. Y entonces ese dijo, pero si voy y me presento ante ellos me van a preguntar, ¿quién te mandó a vos acá? ¿Quién te mandó? ¿Qué les digo? ¿Qué les contesto? ¿Están entrando en la historia? ¿Saben de quién se trataba? ¿Quién era? Moisés. ¿Y qué fue la respuesta del Señor, que era quien le estaba hablando a través de esa zarza? Le vas a decir, yo soy, me ha enviado.
Es la manera en que Dios se presentó a Moisés y le dijo, yo soy. Ese yo soy no es un yo fui, no es un yo voy a ser. Es un yo soy que habla desde la eternidad hasta la eternidad, porque es Dios mismo, el Dios creador y eterno. El yo soy se manifestó a Moisés. En la lengua hebrea hay una palabra para referirse a la primera persona del singular. ¿Cuál es la primera persona del singular? Les compliqué la vida. La usamos todo el tiempo. Y algunos la usan demasiado. ¿Cuál es la primera persona del singular? Yo. 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 Y cuando nos referimos al verbo ser o estar, ¿qué decimos? Yo soy. Pero en el hebreo, no. La palabra de la primera persona del singular en hebreo es la palabra ani. Ani, yo. Pero cuando traduzco ani, nunca lo puedo traducir como yo soy. Porque esa palabra solamente le pertenece a yo soy, que es el Señor. Se va a entender que diga, ani, yo quiero algo, ¿no es cierto? Pero cuando alguien se presenta, ¿quién es usted? Ese ani no lo podemos traducir con yo soy. Se va del yo a quien yo, Jorge, yo, María, yo, Liliana, así se traduce. Pero el yo soy le pertenece únicamente al Señor. ¿Y por qué es tan importante resaltar esto ahora? Primeramente porque es el Señor como se manifestó, el yo soy, no el yo seré ni el yo fui, no, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el gran yo soy. Y ahora, ¿por qué el Señor le está diciendo a sus discípulos, no teman, yo soy, tomen ánimo, yo soy? Y es tan importante esta traducción del griego como está escrito, yo soy, así está escrito, porque el Señor estaba revelándose a sus discípulos. Por eso ellos después adoraron al Señor y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. El evangelista Juan menciona al Señor como el gran yo soy. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá más hambre, y el que cree en mí no va a tener más sed. Yo soy el gran yo soy el pan de vida. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que a mí viene no andará en tinieblas. Él es el gran yo soy. No es casualidad. Jesús dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, dice, el que por mí entrare será salvo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas me conocen mi voz. Y el buen pastor, yo 2 veces lo menciona en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor, vuelve a repetir, y mis ovejas conocen mi voz. Vuelve el evangelista Juan cuando relata un poco más adelante, sucedió algo, muere un amigo, pero el Señor dijo, no, en realidad no es que murió, vamos a verlo. ¿Se acuerdan? Lázaro. ¿Y qué fue lo que él le dice a aquellas mujeres que estaban llorando y estaban preocupadas? Claro, había muerto. Hasta le dijeron, si hubieras estado aquí no habría muerto. Señor dijo, mira, yo soy la resurrección
y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie verá al Padre si no es por mí. El yo soy no es que yo soy un camino. No, yo soy el camino. El único camino. La verdad y la vida. Y nadie va a ver al Padre si no es por mí, el Hijo de Dios. El Señor le estaba diciendo a sus discípulos en ese tiempo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. He aquí voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, volveré y os tomaré conmigo mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ahora saben a dónde voy y saben el camino. Y ahí Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? No fue únicamente esa última vez que Tomás dijo: yo si no me tomé. No, ahí Tomás dice: no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y entonces es cuando Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie verá al Padre si no es por mí. Ustedes no perciben eso, no me conocen, pero ahora sí, ahora me conocen, ahora saben, y ahora conocen también al Padre, porque se está manifestando a ustedes a través del amor, de la salvación que Cristo Jesús trae. Señor, sálvame, dijo Pedro, y el Señor lo salvó. Él es el Dios yo soy, que salva y que libera y que nos bendice. Y un yo soy más menciona Juan: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto va a ser cortado y echado en el fuego. Pero el que lleve fruto va a ser limpiado para que lleve más fruto. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor no dijo: yo soy, nada más que para identificarse delante de ellos que era Jesús. No, dijo: yo soy. No tengan miedo, no teman, ánimo, no se desanimen, porque yo soy y estoy aquí. El gran yo soy está aquí con nosotros en esta mañana preciosa, hablándonos a través de su palabra. Él es la palabra viviente. El gran yo soy está aquí. No te olvides de estos puntos. Ya estamos terminando. Primero se presenta el problema. Se presentó el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema? Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. ¿Cuál es el problema que te tiene ahogado o ahogada? ¿Cuál es el problema que te tiene tan preocupado que algunos van a ver este mensaje a través de la grabación cuando tendrían que estar aquí, pero no están aquí? ¿Por qué? Porque el problema, la situación, la circunstancia los envolvió y les paralizó. Se presentó el problema, primer punto, pero Jesús viene en auxilio, y alguien que sabe que Jesús puede hacer milagros porque Él los vio hacía unas horas atrás. La multiplicación de los panes y los pescaditos para alimentar una multitud con 5 pancitos y 2 pescaditos nada más. Solamente el Señor lo podía hacer. Entonces dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando por sobre las aguas. Punto 2. Tus ojos espirituales te están permitiendo ver que el yo soy
está viniendo en tu auxilio y está siempre dispuesto a auxiliarte, o el problema te tiene allí cerrado, enfrascado, preocupado, anulado, y ni siquiera estás entendiendo que el Señor, el gran yo soy, está para ayudarte, porque eres su hijo, como Él estaba dispuesto a ayudar a sus discípulos. Punto 3. El miedo te paraliza. Y eso es lo que el enemigo trata de hacer muchas veces, presentando situaciones complicadas y difíciles, tratando de anularnos, tratando de dejarnos paralizados, que no podemos ni movernos, no hacemos nada, ni siquiera vamos a buscar a Dios. Y el enemigo es el que trata de hacer eso. No puedo orar. ¿Por qué? Estás paralizado. No puedo leer la palabra de Dios. No puedo, no tengo ánimo para ir a la iglesia. No tengo ánimo para congregarme. ¿Por qué? Date cuenta. Date cuenta que algo está sucediendo en tu vida que te está paralizando. Y cuando Pedro entró en esa situación, comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Esas situaciones nos llevan a ir hundiéndonos en el problema, hundiéndonos en el mar de esta vida, hundiéndonos en la situación difícil. Pero qué maravilloso lo que sigue. Pedro dijo: Señor, sálvame. Reconoció que necesitaba la salvación del gran yo soy. Y él dijo: Señor, sálvame. Y la respuesta fue inmediata. El Señor no empezó a dialogar con Pedro. ¿Entiende esto? El Señor no empezó a decirle: pero Pedro, ¿por qué dudaste? Se lo dijo después. Primero lo salvó y después le dijo. Pero no empezó ahí: Pedro, ¿por qué dudaste? Y Pedro hundiéndose ahí. Pedro, pero tenés que tener más fe, Pedro. ¿Por qué no confías? Si caminaste ya. Pedro se estaba hundiendo. Y entonces cuando viene el reconocimiento de Pedro de que solamente el Señor podía salvarlo, él le dice: Señor, sálvame. Y en el instante el Señor extendió su brazo, lo agarró y lo subió a la barca juntamente con él. Todos los discípulos estaban viendo eso, pero no solamente vieron eso. Cuando el Señor sube a la barca junto con Pedro, las aguas se aquietaron, el viento se detuvo, la tempestad se calmó, las olas desaparecieron y el mar quedó tranquilo. ¿Por qué? El gran yo soy entró en la barca. ¿Y quién es el gran yo soy? Dice la Escritura que por él y para él fueron creadas todas las cosas. En otra historia, el Señor reprendió a los vientos. Estaba durmiendo, estaba en la barca y él dormía. Y los discípulos veían que se le entraba agua, había una tempestad tremenda también en ese mismo lugar. Pero Jesús dormía y lo despertaron y le recriminaron y le dijeron: no te preocupa que nos estamos hundiendo, no te preocupa lo que está pasando. Imagínense ustedes, tal vez por alguna cabecita pasó esto: a Dios no le importa lo que me está pasando, Él no se preocupa porque estoy en medio de la tempestad y Señor, ¿no está? Y entonces: Señor, no te importa, no ves lo que me está pasando, no te ocupa. Lo despertaron al Señor reclamándole y él se puso de pie, se despertó, se puso de pie y dice que reprendió a los vientos y el viento desapareció y las aguas se calmaron y ellos tuvieron temor también y rindieron honor al Señor, porque cuando Jesús está en la barca todo está bien. ¿A dónde está Jesús en tu vida? ¿A dónde está el gran yo soy en tu vida? Él es el que salva.
Él es yo soy el pan de vida, yo soy el pastor, el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta. Él es Jesús. ¿A dónde está en tu vida Jesús? ¿Qué lugar ocupa el Señor en tu vida? Porque cuando vienen las adversidades, lamentablemente muchos se olvidan. Pero otros se acuerdan. Se olvidaron antes. Entendamos estas dos situaciones. Un hijo de Dios, una hija de Dios. Viene el problema, viene la dificultad. Y hay personas que están en esa condición en este mismo momento. Aquí, y otros que van a ver la grabación luego, que están en la misma situación. Una gran dificultad y un gran problema que los tiene allí preocupados, ocupados. Conocen al Señor, pero se olvidaron que Él es el gran yo soy y que Él salva. Y tratan de solucionar su problema con sus fuerzas, con sus capacidades limitadas. Pero después están las otras personas que no conocen al Señor. No han tenido la experiencia de la salvación, de tener un encuentro personal con Dios. Han oído hablar de Él, han escuchado. Tal vez escucharon hasta un testimonio tuyo de lo que Dios hizo en tu vida, pero no lo aceptaron, no lo recibieron a Él como su Señor. Y cuando viene el problema y la dificultad, entonces ahí se acuerdan de que hay un Dios y van a buscar a Dios por ese problema, por esa dificultad. Pero ¿sabes una cosa? Dios está al control de todo. Y muchas veces Él permite que entremos en un problema, en una dificultad. Muchas veces Él permite que entremos en medio de una tempestad, de una tormenta, de situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que quienes conocemos a Dios reconozcamos y tengamos bien presente que Él salva y yo puedo acudir a Él como acudió Pedro diciendo, Señor, sálvame. Y para que quienes no conocen a Dios como su Señor y Salvador puedan tener la oportunidad de alzar sus ojos y decir, Señor, sálvame. Y en ambas situaciones el Señor está dispuesto a salvar. Incline su rostro quienes están aquí en el auditorio. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Y si hay alguien que está pasando por una tormenta, si estás pasando por una tormenta, por una dificultad que te tiene allí hasta paralizado, que no sabes qué hacer, que estás pensando mañana es lunes y mañana me espera un problema, mañana me espera una situación difícil, ¿qué voy a hacer? Y estás allí paralizado, no tienes salida pareciera, pero eres un hijo de Dios. Levanta tus ojos y dile, Señor, sálvame. Él está dispuesto a ayudarte. Y si hay alguien que está escuchando esta palabra y nunca reconoció al Señor Jesucristo como el Señor de su vida, como el Salvador, yo te animo a que en esta misma hora, en este mismo momento, tú puedas también alzar tus ojos a los cielos y decirle, Señor, sálvame. No tengas miedo. Yo soy. Anímate. El Señor les dio ánimo. El Señor les dijo quién era. Y el Señor les dijo que no tuvieran miedo, porque el yo soy estaba allí. El yo soy está con cada uno de sus hijos. Él nos cuida como nadie. Vamos a estar de pie aquí, quienes están. Aleluya, gloria a Dios. Señor, yo te doy gracias porque tú eres el gran yo soy y tú te manifestaste a nuestras vidas un día. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres el gran yo soy,
el gran yo soy que viniste, Señor, a rescatarnos y extendiste tu mano y nos sacaste, Señor, de la tempestad, nos sacaste, Señor, de las tormentas de esta vida, nos rescataste y nos tomaste contigo, Señor, y nos pusiste en esta arca de la salvación que eres tú, y hoy podemos gozarnos en tu presencia. Y te doy gracias porque hoy, Señor, tú nos enviaste esta palabra porque la necesitábamos, y tú conoces cada corazón, cada uno, Señor, de los que hemos escuchado esta palabra. Yo soy el primero, Señor, para poder compartirla. Tú hablaste a mi corazón antes, y yo reconozco tu señorío sobre mi vida. Tú me hiciste tuyo, Señor, y tú eres el gran yo soy. Tú eres todo para mí, Señor, y para muchos de los que han escuchado esta palabra también. Pero tal vez haya algunos que estén atravesando una situación de adversidad, un problema que les supera, Dios mío, pero hoy escucharon tu palabra. No temáis, yo soy, ánimo, ánimo. Y escucharon tu voz, Señor, y yo sé que es la voz de tu Espíritu que está hablándoles a ellos ahora en lo más íntimo de su ser. Porque tú conoces a cada uno de los que aquí están y los que han escuchado este mensaje, Señor. Y yo te pido que tú te glorifiques en sus vidas y escuches, Señor, esa oración. Señor, sálvame, y te glorifiques en ellos. Pero también, Señor, algunos de los que escucharon este mensaje tal vez nunca rindieron sus vidas a ti y te reconocieron como el Señor de sus vidas. Pero han entendido ahora, han escuchado, Señor, y arrepentidos vienen a ti diciendo: Señor, sálvame. Tú eres el único que puede perdonar mis pecados. Tú eres el único que puede limpiarme, y tú eres el único que puede llevarme a las moradas eternas que fuiste a preparar para los que son tuyos. Y te están, Señor, pidiendo que los salves, y yo sé que tú estás oyendo también esa oración sincera de cada corazón. Por eso, Señor, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo tú estés ministrando en cada una de estas vidas, en cada circunstancia que tú conoces en lo personal, y que animes y alientes, Señor, a los tuyos, animes a tu pueblo a no olvidarnos nunca esta palabra. Ánimo, yo soy, no tengas miedo. Para tu gloria, Señor, pido tu bendición sobre esta congregación, sobre tu iglesia, sobre nuestros hermanos allí en Venado Tuerto y sobre todos los que vayan a escuchar este mensaje. Para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.